Parménides de Elea constituye una de las figuras más decisivas de toda la filosofía antigua y representa el momento en que la metafísica alcanza, por primera vez, una formulación plenamente racional. Vivió aproximadamente entre finales del siglo VI y la primera mitad del siglo V a.C. en Elea, Velia, colonia griega situada en el sur de Italia. A diferencia de los filósofos jonios vinculados al ambiente comercial y científico del Asia Menor, Parménides pertenece al contexto cultural de la Magna Grecia, donde la reflexión filosófica adquirió un carácter más especulativo y sistemático. Las fuentes antiguas lo describen, si bien una persona bastante dedicada a las disciplinas científicas y a las disciplinas técnicas, también se le toma bastante relevancia a su periodo como un gran orador y también una persona bastante intrometida en estas cuestiones políticas de su tiempo, lo que nos viene a ofrecer un poco esta perspectiva del filósofo presocrático por excelencia, a saber, el filósofo que estaba completamente inmerso en las cuestiones sociales, políticas y económicas de su tiempo y que no simplemente está metido en sus cuestiones más técnicas, científicas o filosóficas, sino que ya digo, tiene también esta tendencia hacia las cuestiones más que implican a lo social, ¿no? De este modo, entenderíamos que la filosofía ya no se entiende como un cuerpo de doctrinas que exclusivamente van versadas sobre temas cosmológicos o temas ontológicos, sino que la filosofía se le entiende también como una disciplina muy relacionada con estas cuestiones de la vida pública, como la política o la economía. Parménides fue también maestro de Zenón de Elea, uno de sus fieles partidarios, que después se encargará de construir una serie de argumentos para defender esta postura de su maestro. Su pensamiento quedó reflejado en un poema bastante extenso del cual hemos conservado algunos fragmentos y que lleva por título Sobre la naturaleza. Ahora bien, el hecho de que Parménides haya optado por un estilo a la hora de escribir sus ideas bastante poético y bastante con estas regulaciones estéticas, claro, en gran medida esto cabría entenderlo no como una manera de hacer que su mensaje tenga unos colores, unas formas más bellas, más especiales y más atractivas al ojo de la gente, sino que más bien lo que él intentaba era recoger esa tradición estética, poética de sus antecesores, pero para a través de esta técnica poética instaurar una nueva doctrina de pensamiento, a saber, lo que consideraríamos la filosofía de los eleatas. Las dos posibilidades por las que puede optar una vez que esté estableciendo estas condiciones del pensamiento, a saber, la vía de la verdad o la vía de la opinión, lo que llamamos la aletheia y la doxa, ¿no? Entonces tendríamos que en el camino del pensamiento, el viajero filosófico puede escoger entre estas dos vías para seguir una metodología, para construir ideas, conceptos y etc. Es importante destacar esta estructura que ya la podemos notar en el poema de Parménides, porque va a ser una estructura filosófica que va a seguirse replicando no solamente en Parménides, sino en todos sus futuros sucesores e inclusive aquellos filósofos que se desprenden un poco de la escuela eleática, pero sin embargo mantienen determinados postulados bastante firmes. Y claro, el núcleo de todo esto recubriría en gran medida lo que tiene que ver con la distinción entre un pensamiento racional y más bien un sentimiento completamente pasional, un sentimiento completamente propio de la opinión, ¿no?
Parménides introduce un giro decisivo respecto a los filósofos anteriores, mientras los Milesios y Heráclito intentaban explicar la naturaleza del mundo observable. Parménides plantea una cuestión más radical. ¿Qué significa decir que algo es? Su razonamiento parte de una afirmación aparentemente simple, pero filosóficamente explosiva. El ser es y el no ser no es. Esta proposición no constituye una observación empírica, sino un principio lógico. Pensar implica necesariamente pensar algo que existe. El no ser no puede pensarse ni decirse sin contradicción. De esta premisa, Parménides extrae consecuencias extraordinarias. Si el no ser es imposible, entonces el ser no puede surgir ni desaparecer, porque ello implicaría pasar del no ser al ser, o del ser al no ser. Por tanto, el ser es eterno, es decir, no tiene origen ni destrucción. Además también es único, por lo tanto no puede haber varios seres separados por el no ser. Y así también es continuo e indivisible, y además inmóvil e inmutable. El cambio, el movimiento y la multiplicidad quedan así excluidos del ámbito de la verdad. Lo que los sentidos muestran, nacimiento, transformación, destrucción, pertenece al dominio de la apariencia o doxa. La auténtica realidad solo puede alcanzarse mediante la razón. Parménides no pretende negar ingenuamente la experiencia cotidiana, sino mostrar que la exigencia racional, llevada hasta sus últimas consecuencias, conduce a una ontología absolutamente coherente. Frente al devenir de Heráclito, que hacía del cambio la esencia del mundo, Parménides afirma que aceptar el cambio real destruiría la inteligibilidad del ser. Este paso marca la aparición de la primera metafísica estricta. Por primera vez, la filosofía no se apoya en observaciones naturales ni en símbolos cosmológicos, sino en la necesidad lógica del pensamiento. La ontología parmenidea convierte la razón en criterio supremo de realidad. El ser descrito por Parménides aparece como una totalidad perfecta, homogénea y completa. No admite vacío ni diferencia interna, pues toda diferencia implicaría la introducción del no ser. De este modo, la realidad verdadera queda concebida como una unidad absoluta. La pluralidad del mundo sensible pasa a interpretarse como construcción engañosa basada en la percepción. Esta doctrina tuvo consecuencias enormes para la historia de la filosofía. Parménides obliga a replantear todo el problema metafísico heredado de los presocráticos anteriores. Si la razón exige inmovilidad absoluta, pero la experiencia muestra cambio constante, entonces la filosofía deberá encontrar una mediación entre ambos niveles. Precisamente por ello, el eleatismo no constituye un callejón sin salida, sino un momento necesario. Su radicalidad revela las contradicciones implícitas en las teorías anteriores y prepara el surgimiento de nuevas soluciones. Los pluralistas, los atomistas y más tarde Platón y Aristóteles intentarán reconciliar la permanencia del ser con la realidad del movimiento. De este modo, cabe entender que Parménides no fue simplemente el filósofo que negó el cambio e instauró esta metafísica del ser unitario, idéntico y eterno, no, sino que cabría entender su proceder metodológico más bien como el primer intento de darle importancia y darle una relevancia bastante fuerte a la racionalidad filosófica
en contraposición a lo que vendrían a ser todos estos postulados antiguos que ya hemos llamado cosmológicos o más relativos a temas físicos. Es por esta razón que vendría a ser el filósofo más tradicional que instauró esta separación entre lo que sería la razón y los sentidos. En conclusión, Parménides viene a representar el momento clave dentro de la filosofía presocrática que procede a abandonar todas las cuestiones cosmológicas que venían de antes para instaurar un nuevo camino de procedimiento filosófico más relativo con esta racionalidad filosófica, con estas normativas lógicas y etc. Y entonces en ese sentido cabe distinguirlo, por ejemplo, del monismo material de Tales, en el cual reduce toda la pluralidad de la realidad a un solo elemento material, a saber, el agua. Entonces, claro, este monismo material que reduce toda la realidad perceptible a un elemento material, claro, vendríamos a considerarlo este monismo material de Tales de Mileto. Pero Parménides no va por ese camino, ni tampoco va por el de Heráclito. Porque claro, Heráclito, como ya lo hemos visto, Heráclito más bien postula que el fundamento de la realidad misma es el cambio como tal, es el cambio en sí mismo. El concepto del cambio como tal, del caos, ese es el que está constantemente actualizando a la realidad y haciendo que la realidad siga avanzando y siga equilibrándose a sí misma, ¿no? A través del caos y a través del cambio. Pues bueno, claro, ante esta postura de un Heráclito, claro, Parménides se plantea como, claro, ¿dónde está entonces la solidez del pensamiento? ¿Dónde está la solidez de las leyes racionales que nos tienen que condicionar y guiar el pensamiento? Claro, Parménides ante esta cuestión decidió que no podía optar ni por el monismo material de Tales de Mileto, ni tampoco por la postura del cambio, por un poco el relativismo filosófico que inclusive caía Heráclito. Y en cambio él postula, ya digo, un nuevo proyecto para la filosofía, a saber, esta metafísica racionalista y logicista. Es esto lo que tendríamos que entender que fue Parménides el que en gran medida instauró y de hecho promovió, inclusive hasta nuestros días y todo, ¿no? Con él, la filosofía descubre que para sus propios planteamientos internos tiene que primero revisar esas normativas y esas condicionantes a través de las cuales se van construyendo precisamente las proposiciones, las normas y todo ello. Entonces, es por esa la razón por la cual resulta tan importante darle entonces una nueva preponderancia a estos factores inteligibles y ya no tanto a este factor material o a este factor del cambio, sino ya digo, a las normativas inteligibles lógicas que definen al pensamiento como tal.